Filipenses en el capítulo 4. Voy a comenzar con el versículo 4 de Filipenses 4, pero en realidad lo que me interesa enfocar es una palabra que se encuentra en el versículo 5. Pero para darles un poco de contexto, vamos a leer de los versículos 4 al 7. Palabras del apóstol Pablo tan conocidas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dígale a alguien ahí a su lado, regocíjate, dígaselo. Pero eso no es lo que quiero tratar, aunque tenemos que regocijarnos en invierno, cuando vemos ya que el invierno está llegando por ahí, regocijarse en el Señor, amén. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, a la luz de ese regocijo, ese gozo que debe caracterizar a los hijos de Dios, tiene un consejo muy, muy interesante. Aquí dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Yo quiero que usted enfoque esa palabra, gentileza. ¿Qué entiende usted por gentileza? ¿Qué asociaciones trae a su mente la palabra gentileza? Y él dice que la gentileza de ustedes sea conocida, que haya una reputación de gentileza, que cuando la gente piense en Congregación León de Judá, cuando piense en uno de nuestros miembros, donde quiera que esté en la ciudad, piensen, wow, qué gentil esa persona. Vuestra gentileza sea conocida de todos los seres humanos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias. Encomendamos esta bella palabra a tu administración. Adminístrala tú, Padre. Manéjala tú, Señor. Dásela a tu pueblo y configúrala y prepárala como tú quieras en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablar acerca de la actitud amable. La actitud de amabilidad y de generosidad que Dios quiere que nosotros manifestemos como un distintivo de nuestra vida y de nuestras relaciones humanas. Y yo concebí esta meditación, en realidad mayormente esta mañana, a la luz de todo este conflicto y esta polarización que caracteriza a nuestra nación en estos tiempos, donde como que hay dos naciones, dos pueblos aquí en Estados Unidos ahora mismo, en pugna irresoluble uno con el otro. Está lo que se llama la América roja y la América azul. El rojo está asociado con los republicanos y el azul con los demócratas. Una América conservadora y generalmente muy religiosa y fundamental en sus creencias bíblicas y muy insistente en la ortodoxia y en la Biblia y la palabra del Señor y los valores morales, etcétera. Y una América azul generalmente asociada con los demócratas, liberal, intelectual, generalmente urbana, localizada en las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como Chicago. Y esa América conservadora que generalmente está asociada con el sur de Estados Unidos, con la franja mediana de este país. Dos Américas que están en pugna y se odian a fuerza, a muerte viva o a muerte simplemente, al rojo vivo. La América de Fox News, conservadora, y la América de CNN, liberal. La América que ama a Trump y cree que él es la encarnación del Mesías, y la América que odia a Trump con todo su corazón y que le gustaría que viniera una nave espacial y se lo llevara al planeta Júpiter lo más lejos posible. Dos Américas que creen que la otra América es el diablo puro, y dos Américas que están en continuo conflicto una con las otras. Yo leo ambos periódicos, yo leo
Yo leo el New York Times, que es la fuente del liberalismo aquí en Estados Unidos, y leo también periódicos y revistas muy conservadoras como Weekly Standard y muchísimos, New Republic u otros así, el Washington Times, etcétera, porque me gusta saber lo que están pensando los dos lados. Esta situación que ha afectado ahora mismo, que está afectando, dentro de unos 2 o 3 días va a haber unas elecciones aquí en Estados Unidos muy, muy significativas en Alabama, que tiene que ver con este juez, el juez Roy Moore, que es un objeto de conflicto tremendo. Y hay toda una América que se identifica con este hombre y que quiere que él sea electo al Senado, a pesar de todo el escándalo que ha habido alrededor de su persona, y que no cree que las acusaciones que se le están haciendo o que no son justas, o por lo menos que no son verdad. Y esa otra América que dice, ¿cómo es posible que un hombre de esta calaña sea electo al Senado de Estados Unidos? Pero es porque esas dos Américas proceden desde dos perspectivas completamente diferentes, dos visiones de mundo diferentes, dos formas de conjugar el mundo, parten de dos posturas muy diferentes. Y dos formas de ver la naturaleza humana, la condición humana, el pecado, los tiempos en que vivimos, la moralidad, etcétera. Entonces, cada uno lo ve con unos lentes diferentes y ambos se odian a muerte y se tiran críticas unos a los otros y no pueden ver nada bueno en el otro lado. Y esa postura tan conflictiva es lo que caracteriza el tono que hay hoy en día, que uno ve y escucha y lee en las noticias y en las revistas y en la televisión, y que explica mucho de lo que está pasando en este país y en todo el mundo. Es un tiempo de polarización extremada. Antes la gente podía como que estar en desacuerdo con muchas cosas y más o menos convivir, pero hoy en día no. Hoy en día todo está bien polarizado y como definido en blanco y negro, en una forma muy fuerte. Esa postura, esa actitud de crítica, de juicio, de acusación, de no poder ver la bondad en el otro lado, o por lo menos la razón en el otro lado, es lo que caracteriza este mundo. Y vemos que eso pasa en todas partes. En Israel, con la cuestión de si Jerusalén es la capital legítima de Israel o no, si los palestinos tienen el mismo derecho, y eso evoca una cantidad de cosas. En Alemania la nación está dividida también, en Francia igual, en Polonia, en Inglaterra con Brexit, todas las cosas. El mundo está dividido, polarizado, hay conflicto. En esta nación cada grupo pide que sus derechos sean reconocidos. Los afroamericanos hablan y dicen que el tema Black Lives Matter, la clase trabajadora, blue collar, aquí en Estados Unidos se siente ignorada y se siente vejada y violentada por la clase liberal. La clase liberal a su vez siente que sus derechos no están siendo considerados y están siendo abusados ahora mismo. Es decir, hay una postura de acusación increíble. Lo que estamos viendo también, por ejemplo, con todo este asunto de las mujeres que han acusado a tantos políticos y tantos artistas y gente de las noticias y todo ese tipo de cosas. Todo el mundo está peleando. Los homosexuales pelean por sus derechos, quieren que sus derechos sean reconocidos. Los inmigrantes pelean por sus derechos y quieren que sus derechos sean reconocidos. Y es un enjambre de acusación que tenemos en esta nación en este momento, lo cual contrasta con ese tono que trata de establecer la Escritura, que debe caracterizar a los hijos de Dios, que debe caracterizar las iglesias, que debe caracterizar los lugares donde está la presencia del Señor. Un llamado a la armonía, un llamado a la generosidad, un llamado a la paciencia, un llamado a ponerse en el lugar del opositor y tratar de ver su perspectiva, una postura que se toma tiempo para sopesar las cosas antes de actuar en una forma impulsiva. Y yo creo que eso es lo que está hablando este pasaje. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Usted no podrá entender todo esto a lo cual yo me refiero y la conexión que tiene todo esto que yo acabo de decir, a menos que no entienda esa palabra gentileza
¿Y qué es lo que Pablo quiere decir con esa palabra cuando la usa? Y para entender el peso total, cabal, de la palabra que Pablo que usa, que se traduce en el español, gentileza. En inglés la traducción, nueva versión internacional, la traduce como gentleness, vuestra mansedumbre. La traduce. Usted tiene que ir al griego original que Pablo empleó cuando escribió esa carta en su lengua que estaba usando, que era el griego, que era conocido, el koiné, por toda la gente a quien le escribía, porque le escribía a Filipos, una ciudad greco-romana. Y Pablo usa vuestro epieikes, vuestra epieikes sea conocida de todos los hombres. ¿Qué quiere decir la palabra epieikes? Es una palabra tan compleja que por eso es que diferentes versiones de la Escritura, diferentes traducciones usan diferentes palabras, porque es una palabra que abarca mucho y que es difícil contener todo su significado en una sola palabra en los idiomas a los cuales la Biblia ha sido traducida. Pero para el mundo greco-romano, la palabra epieikes tenía una cantidad de resonancias, algunas de ellas: vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. Moderación es otra palabra que incluye la palabra epieikes. Suavidad, tolerancia, generosidad, magnanimidad, misericordia, paciencia. Todas esas palabras están incluidas dentro de la palabra epieikes, que en nuestro español traduce como gentileza. Me gusta más que la palabra gentleness. De hecho, gentileza se parece más a lo que Pablo tenía en mente cuando nos llamaba a nosotros, por extensión, a que toda la gente sepa de nuestra postura de gentileza. Y la Biblia la usa en varias ocasiones y podemos entender mejor su universo. Cuando miramos, por ejemplo, si usted busca en Santiago, en capítulo 3, versículo 17, usted ve cómo la usa Santiago. Dice, hablando de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que se parece a Dios, en contraste a la sabiduría carnal, humana del hombre. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Ahí está la palabra epieikes otra vez. Pablo podría decir, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si usted está pensando en el fruto del Espíritu en Gálatas 5, es porque esta palabra epieikes como que resume el fruto del Espíritu: bondad, benignidad, buena voluntad para con las personas, generosidad. Esa es la idea. Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro también usa esa palabra en el versículo 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Ahí está otra palabra, afabilidad. Una persona gentil es una persona afable, de buena disposición, de buen humor, de buena voluntad. Dice, no se sujeten solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En otras palabras, la amabilidad, la gentileza tiene su mayor resonancia cuando la usamos en situaciones donde lo contrario sería lo natural. El conflicto, el herir en contra, el buscar revancha. Tito, también la epístola a Tito nos recuerda de esta palabra también. En el 3:2 dice acerca de cómo se deben comportar los cristianos, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, queriendo decir, ¿sabe usted que la palabra pendenciero no quiere decir como una persona que está siempre como metiéndose en lo que no le importa? La palabra pendenciero más bien una persona que está siempre peleando, ¿saben ustedes? Una persona peleona, que siempre está metida en alguna pugna, alguna pelea. Que no sean pendencieros, sino que amables, mostrando toda mansedumbre,
para con todos los hombres. Entonces ven ustedes, donde quiera que aparece esa palabra epieikes, gentileza, está asociada con resonancias de mansedumbre, humildad, amabilidad, afabilidad, gentileza. Según uno de los grandes críticos de la Biblia, estudioso de la Biblia, William Barclay, un experto en el griego original, él dice que Aristóteles, el gran filósofo griego, que usó esa palabra con mucha ventaja, Aristóteles definió epieikes como justicia y mejor que justicia. En otras palabras, es un tipo de justicia que va más allá del juicio escueto y desnudo de tú te hiciste esto, te mereces esto. No, es una justicia que toma en cuenta muchos diferentes factores: intención, pasado, contexto, todas estas cosas antes de hacer un juicio definitivo. Yo estuve esta semana visitando una corte aquí en Boston. No porque yo tuviera nada que ver con eso, estaba allí simplemente como pastor, por si acaso. Se supone que se rían. Come on, ¿dónde están ustedes? El caso fue que me di cuenta de lo abrumada que están las cortes con tantos casos, tantos juicios, y de lo superficial muchas veces que son los juicios que hacen las cortes de justicia en esta nación, porque esa jueza tenía que procesar decenas de casos. Y me imagino que ese es el pan de cada día de ella y de los abogados que estaban allí, todos aburridísimos. Estoy seguro que pensando en la novela que iban a ver esta noche, la serie que estaba esperándoles o el almuerzo que tenían que comer, porque están ahí continuamente, un caso tras otro. Superficialidad, no hay ocasión, no hay oportunidad en realidad para sentarse y escuchar por qué tú hiciste esto, qué pasó, etcétera. Porque no hay tiempo, todo es rápido, venga el próximo. La justicia a la cual Dios nos llama no es así. Es una justicia que se toma tiempo. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien comete un error, cuando cometen un pecado, cuando hacen algo que no nos gusta, se supone que antes de rendir juicio, nosotros pensemos bien en esa persona, que miremos su contexto, qué la llevó a hacer esto. Quizás es que tenía hambre, quizás es que no durmió bien. Quizás fue que la esposa le quemó la comida la noche antes, cualquier cosa, pero que mira la totalidad de la situación y trata de ser paciente y generosa con la persona antes de ponerle la X y decir tú no sirves, tú no vales, tú no eres bueno. Es justicia y mejor que justicia, es ir más allá de la justicia estricta y general y entrar en el ámbito de la misericordia y de tomar el contexto en cuenta. Alguien ha dicho que epieikes, la palabra amabilidad o gentileza, es prácticamente intraducible. No se puede traducir a ningún idioma porque es una palabra muy abarcadora. Tiene que ver con tolerancia tierna para con los demás, a pesar de tener toda la razón para ser intolerante con una persona. ¿Sabe quién fue el modelo que nos ilustra muy bien lo que es esa gentileza a la cual el apóstol Pablo nos llama? ¿Quién usted piensa? Jesucristo. Al observar su comportamiento, uno ve esa gentileza con la cual él juzgaba a los demás. Piensa en Zaqueo. Zaqueo es un vendepatria. Zaqueo es un colector de rentas internas que ha abusado de su posición. Zaqueo, como muchos colectores de impuestos de su tiempo, publicanos, oprimía a la gente y se quedaba con parte del dinero y cobraba más de los impuestos que tenía derecho a cobrar. Era corrupto, era un ladrón, era una persona que los judíos no querían saber de los publicanos por esa razón, porque eran unos traidores y unos opresores. Y este hombre, Jesús tenía todo el derecho para no darle ni siquiera la hora del día. Y sin embargo, Zaqueo tiene un drama interno que no le ha confiado a nadie. La gente solo ve el ladrón, la gente solo ve el opresor, el explotador, el corrupto. Pero por eso Zaqueo se sube a un árbol cuando escucha de que Jesús viene a la ciudad, porque él ha oído hablar de este predicador que ama a la gente y que yo creo que el árbol era un poquito más alto que ese. Pero está bien, es una buena ilustración acá, ¿no? Y yo creo que había muchísima gente más. Pero así es el arte, ¿no? Está muy bonito, nos ayuda a ver la idea, ¿no?
Pero Zaqueo, hay una multitud grandísima y Jesús está caminando con ella y la multitud lo sigue por todas partes. Zaqueo, como era pequeño de estatura, se sube a un árbol, se gabea, como dicen los dominicanos, a un árbol, para ver si, aunque sea. ¿Por qué? Porque Zaqueo se lo está comiendo la culpabilidad. Y Zaqueo se siente pecador, se siente rechazado por los hombres. Está solo, como está tanta gente hoy en día, solitaria, con su corrupción y sus pecados ahí comiéndoselos vivos. Zaqueo ha oído que este predicador habla del amor de Dios, que es un verdadero profeta, no se vende a la gente, no es como los religiosos que lo acusan y le niegan la entrada a sus sinagogas. Hay esperanza para él. Y por eso se sube a ese árbol para, aunque sea pensando, si yo tan solo lo veo, eso quizás me dará una medida de gracia y de descanso. Él no espera más nada. Él, yo creo que ni siquiera quería que Jesús lo viera. Pero cuando Jesús pasa, la misericordia de Cristo lo imanta hacia Zaqueo. Y cuando lo ve, el Señor entiende totalmente su drama. Entiende al hombre pecador, pero entiende también al hombre que quiere redención y cambio en su vida. Entiende al hombre que quiere hacer el bien, pero como dice la palabra, pero me veo arrastrado, como dice Pablo, hacia otro poder que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. El Señor se pone a tono con la condición de este hombre y conoce su psicología. Y por eso le dice: Zaqueo, bájate de allí, porque hoy tenemos que comernos un plátano con bacalao en tu casa. Y yo voy para tu casa, así que prepáramelo. ¿Sabe que a la gente le gusta? Yo he visto eso, que mire, usted es un criminal y usted lo trata como si fuera su amigo y lo tiene para toda la vida. Es así, porque están acostumbrados al desprecio y al miedo de la gente. Mire, cuando usted ve a los pecadores, trátelos común y corriente. No ande por ahí como la persona más piadosa del mundo. Ay, hijo mío, Dios te perdone. No hables así porque me duelen los oídos. Ya a veces la gente, cuando yo estoy presente, se les zafa una palabra. Ay, pastor, perdóneme. Yo digo, no, sí, eso es lo que tú dices todos los días, así que no te preocupes. Sí. Uno más no va a hacer tanto daño. No, nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que ser sencillos. A veces los cristianos andamos con esa espiritualidad barata, como si Dios no supiera lo que somos verdaderamente tras bastidores, ¿no? Y el Señor era así, el Señor era campechano. Zaqueo, bájate de allí, vamos a comer a tu casa esta noche, prepárame un sancocho o lo que sea, ¿no? Esa postura, el Señor al conocer, al permitirse esa amabilidad, esa gentileza, se pone a tono. ¿Y qué hace eso? Devasta, destruye a Zaqueo. Cuando Zaqueo está allí, los estreñidos, estos fariseos están diciendo, si él conociera quién es este hombre, no se acercaría. Y están todos los compañeros allí, publicanos, opresores, amigos de Zaqueo. El Señor está allí tranquilo porque a Él le gusta estar entre esa gente, porque a eso fue que Él vino. Y Zaqueo, impactado por el amor de Cristo, por el epieikes de Cristo, le dice: Señor, me doy por vencido. Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si yo he defraudado a alguien, ahora mismo doy doble de lo que le robé. Porque el amor, eso es lo que hace, la gentileza, eso es lo que hace. Más que la ley, la gentileza, el amor, rompe. Y yo creo que eso es lo que las iglesias y los ministerios muchas veces no sabemos balancear. Porque o nos vamos del lado de la santurronería y el legalismo, o nos vamos del lado del liberalismo, que todo lo acepta y todo está bien y Dios te ama así como eres, no te preocupes, sigue siendo toda la poca vergüenza del mundo porque Dios te ama y ya Él murió por ti en la cruz. No sabemos cómo cocinar hay un sazoncito, ¿sabe? Un poquito de jamón y un poquito de ajo y un poquito de sal. No, cocinamos bien salado o bien desabrido. Cuando Dios quiere balance, Dios quiere diferentes especies mezclándose para producir algo verdaderamente sabroso. Esa gentileza que caracterizaba a Jesús, y nosotros como iglesias tenemos que vivir en la tensión entre la justicia y el amor, entre la paciencia y la verdad, entre la bondad y la claridad, entre la postura de verdad que Dios demanda y también su misericordia, y ese balance que necesitamos. A veces en la predicación uno tiene que ser así. A veces habrá momentos en que uno parece un profeta de fuego y azufre, y a veces parecerá como ese pastor gentil que la gente necesita, porque es el balance. Dice la Biblia que el amor y la justicia se besaron.
Y nosotros tenemos que vivir en ese punto intermedio. Los hombres que bajaron al paralítico por el techo, qué hermosa muestra de la postura generosa del Señor Jesucristo. Estos hombres tienen un amigo que está paralítico. Ellos saben que la respuesta está en la casa donde está Jesús y que la casa está totalmente llena de gente. ¿Y qué hacen ellos? Se ponen al frente de la línea, rompen el techo y bajan a su amigo por una soga. Y ahí está el Señor predicando y de momento comienzan a caer pajitas. Y todo el mundo mira para arriba y ¡boom! Se abre un hoyo y bajan en una camilla al hombre paralítico. ¿Qué hace el Señor? Les dice, ¿cómo se atreven ustedes a hacer eso? ¿Cómo se atreven a meterse enfrente de la línea? Váyanse de nuevo y esperen y tomen un turno. No, el Señor de momento se pone a tono con la situación de este hombre, el amor que estos hombres sienten para su compañero, y eso lo conmueve, lo toca y lo lleva a atender las necesidades de este hombre. ¿Cuánto se necesita en este tiempo, en esta nación, esa postura de generosidad y de misericordia? Sabe que hay muchos evangélicos hoy en día y gente de derecha que dice que estos ilegales, estos indocumentados que se han metido en el frente de la línea y no han hecho lo que todos nosotros hemos hecho, que es llenar nuestros papeles y venir, no se ponen a tono con la urgencia que a veces sienten estos inmigrantes que vienen escapando de violencia, de pobreza extremada. Y entonces usan ¿qué? La ley, la justicia. Hay que sacarlos, hay que devolverlos, que vuelvan y entren como es debido. Y les digo que el tema de la inmigración es muy complejo, hermanos. Y yo sé que en nuestra iglesia hay gente de muchas diferentes posiciones al respecto. Y de nuevo, eso es lo que tenemos que entender. Hay un lugar para la justicia, es cierto. Hay un lugar también para la gracia. Yo creo que la gracia es increíblemente, y lo que esta nación ha tenido muchas veces, la generosidad para con los inmigrantes, los pobres, los desvalidos. La generosidad de esta nación es increíble en muchas maneras. Yo creo que es un tiempo para usar generosidad. No justicia, porque justicia demandaría deportación, pero sí gracia y misericordia y bondad. Porque eso siempre es de gran bendición para las naciones. Y si esta nación usa de eso en este tiempo, va a ser grandemente bendecida. Hay que adoptar una postura de generosidad, como Cristo, que en vez de decir, no, ustedes no tienen derecho, ¿dónde está el pasaporte para meter a este hombre aquí? No, Él lo atiende, porque entiende el amor de estos hombres y lo conmueve. La mujer con el flujo de sangre se mete entre la multitud, violando la ley ritual de que una mujer con un flujo de sangre no debe tocar a nadie, porque es inmunda y pone en inmundicia a los otros que toca. Pero ella lo hace porque está desesperada. Y lleva 12 años con su mal y nadie la ha podido atender y se está comiendo viva, se le está comiendo viva su enfermedad. ¿Qué hace ella? Se mete entre la multitud, viola la ley y le roba a Jesús gracia. Porque ella no le pide permiso al Señor, no le dice, Señor, ¿te gustaría sanarme? Etcétera. No, ella le roba, se le arranca al Señor, lo toca y el Señor siente un corrientazo que sale de él. Y dice, ¿quién me tocó? Una mujer desesperada. Y ella piensa como que quizás Él la va a regañar. No, Él lo que quiere es bendecirla. Y cuando Él escucha su historia de 12 años de soledad, de tristeza, de rechazo, le dice, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La bendice, la valida y la devuelve a su casa sin sentirse como que clandestinamente robó esa gracia. Usted se imagina, ella quizás sintiendo toda su vida, esto no, yo no lo merezco, esto me lo robé yo. No, el Señor quería decirle, está bien, no te preocupes, vete en paz. Hiciste lo que tenías que hacer. Hermano, la misericordia de Cristo es tan grande, no jamás la podremos entender. Y sabe, el Señor me llama a mí y nos llama a todos nosotros a ejercer ese tipo de gentileza. Y es la manera en que nosotros debemos tratarnos unos a otros. Lo único que preserva un matrimonio, que preserva una iglesia en armonía, que preserva una ciudad, que preserva a las razas y los grupos étnicos de morderse y comerse unos a otros, es esa postura de gentileza y de misericordia. Que tiene paciencia con el otro y que se pone a tono con su necesidad. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Porque los protocolos y las leyes y los procedimientos y las reglas de debate, mire, eso nunca llevó a una nación a la paz.
Yo siempre he dicho que si en una iglesia no hay gente de misericordia, de paciencia, de bondad, de amor, de gentileza, no importa cuántos manuales tengan escritos ni cuántas leyes, no va a haber paz. Todo lo contrario, vamos a usar las leyes como pedrada para tirarnos la una a los otros. Mira lo que dice aquí este procedimiento y lo otro. Yo lo sé porque he visto iglesias llenas de leyes y de procedimientos y de protocolos y no hay paz. Porque todo el mundo está buscando el protocolo A para tirárselo al otro que tiene el protocolo B. Es la misericordia, es el amor, es la paciencia. Contra esas cosas no hay ley, ni se pueden tampoco prevenir las peleas, a menos que no haya en nosotros la bondad y la misericordia que el Señor lo caracteriza. Nuestro Padre Celestial. Si Jesús es el modelo del epieikes, de la gentileza, Dios el Padre. ¿Sabe que la gente asocian a Jesús con la gracia y a Jehová con la ira, el fuego y el azufre? Pero ¿sabe qué? Que aún en el Antiguo Testamento ya Dios quería, el Padre quería que nosotros conociéramos su corazón de misericordia, de amor y de bondad y de tolerancia. Mire cómo lo describe el salmista en el capítulo 103, en el Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mira aquí epieikes, gentileza. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y me encanta ese último versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Esa es la postura de Dios en el Antiguo Testamento. No fue que Dios como que maduró un poco en el Nuevo Testamento y toda la ira y la rabia del Antiguo se le fue. No, el Señor siempre, Dios ha sido siempre un Dios de compasión, de misericordia, de bondad. Él conoce nuestra condición. Y esa es la clave. En inglés, He knows our frame. Él conoce el marco, nuestro esqueleto. Y Él sabe que somos polvo. Él sabe que queremos hacer el bien, pero muchas veces simplemente estamos hechos de carne y hueso. Y nosotros tenemos que tener esa bondad, esa misericordia. De nuevo, hay que tener balance, pero sí se necesita. Porque lo opuesto a esa gentileza es el conflicto, estar siempre a la defensiva, siempre exigiendo nuestros derechos, ser rápido para ofenderse, rápido para atacar. ¿Sabe que eso es lo que envenena los lugares de trabajo muchas veces, las oficinas y las iglesias? Hay un grupo de personas conflictivas, vengativas, exigentes, murmuradoras, que siempre están tirando piedra. Y son como espíritus malignos que le imponen su tenor a una congregación, a una institución. Usted va a oficinas a veces y usted ve que la gente cuando lo atiende tiene una amargura, una sequedad por dentro. Busque que detrás de eso hay 2 o 3 por allí sangrigordos que están siempre envenenando todo el ambiente y creando esa postura. Y tiene que haber gente de paz. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores. El mundo necesita pacificadores, hermanos. En este tiempo nosotros necesitamos ser esos pacificadores, esa gente de misericordia y de bondad. Jesús, de nuevo, nuestro modelo. ¿Sabe que Jesús nunca demandó sus derechos? Todo lo contrario, Él los entregó. Dice la Biblia, haya pues en vosotros, Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, o no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo que se despojó a sí mismo, se robó a sí mismo en la idea, se despojó a sí mismo y entregó sus derechos, entregó todo su haber y se hizo como un hombre, bajó del cielo, se desvistió de su gloria divina y caminó la tierra experimentando todas las cosas que nosotros experimentamos para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Si el Señor hubiera decidido, no, yo he dicho, yo soy igual a Dios, ¿cómo tú me pides, Señor, que yo entregue mis derechos y baje a esta inmundicia del hombre que está allá abajo, que ni siquiera están buscándote, ni siquiera te desean, están sumidos en sus pecados, como dice el apóstol Pablo en otro pasaje? Nosotros, cuando estamos sumidos en nuestros pecados y nuestra perversión, Cristo murió por nosotros. El Señor se despojó de sus derechos y nosotros tenemos que aprender, hermanos. ¿Sabe que si en un matrimonio no hay alguien que se despoje de sus derechos, en un momento no se rompe el tranque? Y están los dos allá, cada uno mirando por una ventana, durmiendo con las espaldas uno a los otros. ¿Sabe? No, que ella me pida perdón porque ella ofendió. Y ella, que él me pida perdón porque él fue el primero que hizo esto y lo otro. A menos que no haya uno que rompa el tranque y busque la reconciliación. No, que se suponía que ayer él lavara los platos, así que yo no lo voy a lavar hoy. Él se supone que saque la basura y que yo arregle las camas. Hermanos, esa gente que vive 50-50 no va para ningún lado, ¿sabes? En la vida tiene que ser 100%, 100%. Cada uno da el 100%. Y el Señor se las arregla para que siempre haya bendición. Dice, hermano, ¿saben ustedes que la mejor manera de uno vivir una vida saludable emocionalmente y de tener paz en su corazón es cuando uno es generoso y misericordioso y perdonador? Cuando uno hace más de lo que se espera de uno. Hay gente que en el trabajo dice, no, esto no está en mi descripción de trabajo. Mire, aunque no esté, hágalo y dé ejemplo y va a ser bendecido. Yo soy pastor, ese papel está allí, a mí no me pagan, yo soy demasiado grande para bajarme y coger ese papel. El Señor reprenda al diablo. Usted tiene que, no uno solo, sino 100. ¿Por qué? Porque usted sabe, cuando usted hace eso, usted está entrando en el corazón mismo de Jesús y Dios le bendice y le recompensa y le prospera. Siempre haga más de lo que se exige de usted. Siempre vaya a la segunda y la tercera milla. Siempre perdone no 7 veces, sino 70 veces 7. Y sepa que su Padre Celestial, que ve en secreto, lo recompensará en público. Porque esa es la clave, esa es la diferencia. Cuando uno, en vez de atacar, uno dice, no, si yo me pongo aquí en medio de esta iglesia y armo un lío y echo una gritería, ¿quién se glorifica? El diablo. ¿Y quién es escandalizado? Los pequeñitos que ven eso, que están ahí al borde casi del precipicio y el diablo los empuja diciendo, mira, tú ves lo que hacen los evangélicos, mira cómo se comportan, mira cómo resuelven las cosas, qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Ahora, aquel que se calla y sufre el agravio en aras del avance del evangelio y el provecho de Dios, esa persona va a ser bendecida, recompensada y prosperada grandemente, hermanos. Hermano, hágase pobre y usted llegará a ser rico. Haciéndose pobre en el nombre del Señor, no por cobardía, ni porque no pueda hacer otra cosa, sino porque usted lo hace por un principio del Espíritu. Porque el Señor busca esa gentileza. Hermano, cuando nosotros vivimos así, yo les digo que es la gloria de Dios. Porque usted entonces tiene a un Padre que va a estar comprometido con usted 100%. La clave a la salud espiritual es, como digo, la generosidad y esa bondad, esa gentileza que va más allá del llamado del deber y que sacrifica en aras del Espíritu de Jesús que sea glorificado. ¿Sabe otra cosa también? Que solamente la gente verdaderamente fuerte puede ser gentil. Parecería una contradicción. Uno pensaría que los débiles son los que son gentiles por cobardía. Nietzsche, el gran filósofo alemán, pensaba así. Y decía que la ética esta de Jesucristo, de voltea la mejilla y ve la segunda milla, que eso era una mentalidad de esclavo. Y que por eso Jesús aconsejaba eso, porque era una mentalidad más bien de debilidad. El superhombre tiene una postura de guerra, de agresividad, de resistencia. Pero ¿sabe qué? Yo he descubierto a través del tiempo que solamente la persona verdaderamente segura de sí misma
y llena de fe en el Señor es la persona que puede ser generosa, gentil, humilde, perdonadora y paciente con los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted está ahí como un avaro contando sus moneditas y usted cree que nada más tiene tres chelitos, cuando le hacen algo usted como que pela los dientes como los perros cuando le quiere quitar el hueso. Es así porque usted piensa, este es el único hueso que yo tengo y si me lo quita me voy a quedar sin nada. Entonces cuando le hacen algo, usted enseguida saca las uñas, pela los dientes, se le engrifan los pelos para parecer más grande, todo. Para que la gente le coja miedo. Usted grita, usted pelea, usted araña, porque dice, esto es todo lo que yo tengo y si me lo quitan, no me quedo sin nada. ¿Sabe qué? Cuando usted sabe que usted tiene al Padre Celestial, el Todopoderoso, con usted, que toda buena dádiva, todo don perfecto le ha sido entregado a usted, que usted no puede perder porque Dios está comprometido con usted. Usted se puede dar el lujo de perder mucho y de esperar el tiempo, porque usted sabe que el Señor es parte de esa batalla. Cuando usted piensa que usted solo es el que está peleando, entonces claro que sí, usted va a pelear con uñas y dientes, usted va a estar desesperado. Pero cuando nosotros sabemos, hermanos, que en el mundo en que vivimos hay multitud de testigos alrededor de nosotros. Cuando hay una pugna en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, alguna injusticia, sabe que hay una nube de testigos alrededor de nosotros. Estoy yo, está el contrincante, pero también está Dios, hay ángeles y está el demonio, el diablo también y sus demonios también mirando a ver qué va a pasar acá. Si Dios va a ser glorificado o si el diablo va a ser glorificado. Y a veces nosotros estamos viviendo nuestros dramas pensando que no, yo soy el único aquí. Si yo no me defiendo a mí mismo, nadie me va a defender. Pero cuando usted vive a la luz de ese Dios que está presente en sus luchas y en sus batallas, usted entonces puede darse el lujo de esperar, contar hasta 3, respirar hondo, darle tiempo a la persona, mirar a la gente con mayor generosidad, con mayor bondad, darle oportunidad a las personas, irse a su casa y pensar, hermano, las cosas no tienen que resolverse ahí en el momento. Sea paciente y muchas veces absorba usted la deuda y el Señor se encargará de bendecirle en algún momento. Tenemos que vivir la vida de una manera más compleja. Me conmueve siempre la parábola de Jesús, del buen samaritano. Este hombre ve a este ser ahí destruido y herido por sus ladrones, por la gente que le ha hecho daño. Y él detiene sus quehaceres y su diligencia, toma a este hombre, lo monta en su asno, lo lleva al mesón, al hospital para que sea atendido y dice algo que a mí siempre me persigue. Antes de irse, le dice al mesonero, mira, atiéndeme a este hombre y haz lo que tenga que hacer con él y después envíame la cuenta. Cuando yo vuelva yo te voy a pagar. Y me encanta esa idea, ¿no? De que muchas veces nosotros tenemos que asumir la cuenta nosotros. Y tenemos que pagar nosotros el mal de los otros, de los demás. Pero qué bendición viene de parte de Dios cuando nosotros hacemos eso, hermanos. Porque este mundo necesita gente que no saque la espada, que no la desenvaine. Porque todo el mundo ya la tiene sacada. Se necesitan pacificadores. Se necesita gente que sepa que Dios está mirando cada momento, que los dramas del mundo son mucho más complejos que simplemente tú y yo. Hay principios que si usted los respeta y navega la vida conforme a esos principios, usted va a ser bendecido. Y si no los respeta, por más que usted trate, no va a llegar a nada. ¿Sabe quién es la gente más miserable de este mundo? La gente que siempre está tratando de explotar a los demás, la gente que siempre dice, a mí no me lo van a hacer, yo no me voy a dejar. Esa es la gente que siempre tiene que estar peleando, siempre anda con los ojos amoratados, siempre están amargados en la casa, en una mansión con muchas cosas, pero estériles por dentro, porque no respetan los principios de la eternidad. Cuando usted vive la vida conforme al corazón de Jesús, nadie le puede hacer daño. Usted es poderoso y usted necesita preventivamente. Yo lo que nos animo, invito a los hermanos de la música a pasar por acá, lo que nos animo a todos nosotros es a abrazar esa gentileza de Cristo Jesús. Yo no sé cómo usted va a aplicar ese mensaje a su vida, porque cada uno de nosotros tiene su propia manera. Pero yo sé que eso me habla a mí, le habla a usted y nos habla a todos.
Hay formas en que en la universidad, en el lugar de trabajo, en mi matrimonio, mi paternidad o maternidad, mi iglesia, mi ministerio, yo puedo expresar esa gentileza que caracterizó a Cristo Jesús, al Padre Celestial lo caracteriza, y que a toda la gente madura que vive a la luz de la eternidad los caracteriza. Viva su vida a la luz de lo eterno, viva su vida a la luz de las verdades de la palabra de Dios, porque eso es lo que dice aquí, el Señor está cerca. Uno se pregunta, ¿por qué Pablo dijo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres? Entonces añade inmediatamente, el Señor está cerca. Es como que una cosa no sigue la otra, pero sí, conforme a la lógica interna del Espíritu, solamente la gente que vive a la luz de la idea de que Cristo está cerca puede ser gentil. Ya sea que Cristo está cerca en el sentido de que Él está conmigo ahora mismo en mi situación, o que Él viene pronto, y por lo tanto, ¿para qué yo estarme peleando por huesitos allí pequeños? Porque el mundo es mucho más, la eternidad es más grande, son los temas de la vida son mucho más sublimes que eso, esa cosita pequeñita. ¿Para qué pelearme con eso? ¿Por qué perder tanto sueño? Si el Señor está cerca, si está conmigo, si viene pronto, si la eternidad está a la vuelta de la esquina. Cuando el mundo se mete en el contexto de la eternidad, se hace bien pequeñito. Ahora, si usted vive solamente conforme al mundo, el ahora y el aquí, claro que sí, todo lo que usted hace tiene importancia de vida o muerte. Vivamos la vida a la luz de la eternidad, a la luz de la palabra, de los principios de la Escritura. Y entonces el Señor siempre estará a nuestro favor. ¿A quién quiere usted defendiendo su causa? ¿A usted solo o al Padre Todopoderoso? Métase entonces en coinonía con Él. Viva la vida a la luz de su postura generosa para con los demás. Internalicemos esta verdad, hermanos, e incorporémosla en todas las áreas de nuestra vida. Si hay alguien ahora mismo que tú tienes que perdonar en tu vida, mira, no sigas amargándote, no sigas manteniéndolo en una celda. Cierre sus ojos un momentito ahí, internalice estas verdades. ¿Hay alguien a quien tú tienes que perdonar? ¿Te hizo daño? Ok, debiera estar en la cárcel 1000 veces, debiera podrirse en el infierno, pero tú tienes ahora mismo la oportunidad de ser gentil y de fluir conforme al corazón de Cristo y decirle, ¿sabe qué? Te suelto, te abro la celda esta en que te tengo metido durante años y vete, te perdono, sé libre, como yo voy a ser libre también. Perdona a quien tengas que perdonar, perdónalo. ¿Alguien te tomó dinero y no te pagó? ¿Por qué no lo perdonas ahora mismo? Si te lo paga después, amén. Si puedes pedírselo en una forma gentil, amén, hazlo. Pero si no, mire, no te comas y no pierdas tu tranquilidad pensando en cuánto te debe y cómo te robó. No, suéltalo, déjalo irse. ¿Hay alguien que te ha tratado mal, no te ha tratado con la dignidad que tú mereces? Perdónalo. ¿Hay alguna situación en tu trabajo ahora mismo que te está quitando la paz, te está comiendo por dentro? ¿Por qué no sueltas eso? Y dices, Señor, tú eres mi defensor. Yo tengo más de lo que yo necesito. Tú me has perdonado 1000 veces y todavía tienes tantas buenas cosas para mí. Me esperan tantas buenas cosas. Veo ese futuro brillante que tú tienes para mí. No voy a vivir ahora aprisionado aquí por eso. Lo suelto, lo dejo ir. Encárgate tú, Señor. Yo voy a vivir mi vida feliz. Voy a bendecirte. Un cántico nuevo en mi boca. Voy a mirar las cosas buenas. Recibe el llamado. Hermanos, que nuestra iglesia sea conocida por su gentileza. Que tu vida, tu familia, tu hogar. Si comienzas contigo, no te preocupes por tu esposo o tu esposa. Comienza tú, porque muchas veces ese va a ser tu crucifixión. Alguien tiene que ser crucificado para que una gota de sangre de bendición salga y bendiga un hogar. Si alguien no es crucificado, no hay salvación. Y muchas veces nosotros no queremos subir a la cruz, porque no es el otro quien tiene que estar en la cruz. No, súbete tú y haz lo que Cristo hizo, que en la cruz derrotó al poder del diablo. En la cruz. Muchos de nosotros no queremos la cruz y por eso decimos, no, ¿cómo voy a subir yo a la cruz? Y es otro quien tiene que estar allí. Si eso hubiera pasado, ¿dónde estaríamos nosotros? No te aferres a tus derechos. Entrega
y tú vas a ser la persona más poderosa. No pienses que si tú haces eso te van a pisotear, te van a abusar, se van a aprovechar de ti. Mire, hermano, yo les digo que esa postura tomada como un principio de vida, reflexionada con rigor espiritual y luego adoptada con un principio de vida, es la cosa más revolucionaria que hay en el universo, mayor que una bomba atómica. La persona verdaderamente gentil, con todo el peso de esa palabra, es inviolable. El diablo huye de esas personas y Dios las bendice y las defiende como la niña de sus ojos, porque representan los valores más altos del evangelio. Nunca vas a ser abusado ni oprimido porque seas un hombre o una mujer de paz. Y cuando entregues tus derechos en aras del evangelio, Dios te los devolverá cuadruplicados. Que el Señor nos ayude como iglesia. Recibe ahora mismo ese llamado de Dios. Es para mí. Eso es para mí. Es para mí, Roberto Miranda. Es para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y si esta tarde tú quieres dar un paso de fe y entregar tu vida al Señor, yo te invito a hacerlo ahora mismo. Si hay alguien, queremos abrir este último momento ya para orar por ti. Tú quizás no quieres entregar tus derechos y dices, si yo me humillo, me van a abusar, me van a explotar, no quiero hacerlo, lo que sea. ¿Por qué no humillarte ahora mismo y doblegarte ante tu Padre Celestial, el Creador del universo, y entregar tu vida al Señor? Aquí estamos, las puertas están abiertas, la mesa está servida. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesús esta tarde? Me gustaría orar por ti, donde quiera que estás. ¿Habrá alguien? Estamos un minuto así, esperando. No hay presión. ¿Habrá alguien acá? Gloria a Dios. Alguien que pueda ir allí donde ese hermano o esa hermana. No puedo ver, aquí tengo una luz bien grande. Pero acompañen a alguien. Y si quiere bajar, hay tiempo. Le esperamos un momento. Si alguien más quiere. No es un sermón evangelístico, pero ¿qué es evangelístico y qué no es evangelístico? Y quizás tú quieres pasar acá en reconocimiento de la verdad que Dios le ha dado esta tarde y quiere decir, ¿sabes qué? Yo quiero públicamente decir, esto es para mí. Si usted quiere pasar aquí en este momento también, hágalo. Como sea, lo que usted quiera. Vamos, este momento está abierto. Lo que quiero es abrir este espacio a la gracia de Dios. Que nadie se vaya. Si necesita hacer un gesto de acercamiento a la verdad de Dios, hágalo en este momento. Si necesita entregar su vida al Señor, puede hacerlo ahora mismo.